Al menos no se puede deducir otra cosa de las imágenes que vamos a ver dentro de un instante. Les ponemos en antecedentes. Son de la partida que Гарри Kasparov... А зачем я не понял? Подождите. А за что меня задерживают? За что меня задерживают? Что стоит? Я дойду сама. Россия, вперед! El ajedrez es sin lugar a dudas uno de los mayores referentes de la destreza cognitiva que el ser humano puede demostrar. Más allá del concepto de un juego o un deporte mental, es evidente que su propia evolución e historia ha logrado repercutir en nuestra sociedad con mayor o menor tendencia en los años, décadas y generaciones. Y desde luego, el curso natural de la historia ofrece muchas anécdotas curiosas, algunos datos interesantes, escándalos, misterios, teorías, tragedias y enigmas que solo un tablero de 64 casillas podría mostrarnos. El día de hoy quiero compartir mi recopilación de datos e información que nacen con la influencia de este noble juego de estrategia al mundo. Evidentemente este iceberg cubrirá sucesos que no son estrictamente de índole ajedrecística, pero sí relacionados y que de todas maneras contribuyen a ahondar el acápite de esta disciplina. Sin más que decir, comencemos. Aunque no existe una versión en la que los historiadores y ajedrecistas estén de acuerdo por completo, todo apunta a que el ajedrez nace como una versión sucesora del chaturanga, en India, y de esta manera su popularidad fue expandiéndose progresivamente a todos los continentes, siendo muy popular en Europa. Las pruebas más evidentes de ello se basan en registros persas que detallaban las características de ciertas piezas e ilustraciones arcaicas. El ajedrez cuenta con una serie de reglas internas como externas, es decir, reglas que son necesarias para el funcionamiento del juego y los mecanismos de las piezas, así como reglas externas que llevan a cabo el desarrollo correcto del juego y comportamiento de los jugadores. En este caso, ya sea por su improbabilidad de llegar a usarse en las partidas, mucha gente no es consciente de ciertas reglas y movimientos, como por ejemplo el llamado peón al paso, el cual consiste en que cuando un peón del oponente ha avanzado una sola jugada 2 casillas, podemos capturarle con nuestro peón adyacente, que se encuentra a su lado, es decir, en quinta fila. También destaca el caso de tablas por tiempo agotado en contra de material insuficiente. Este consiste básicamente en la situación donde una partida puede llegar a tablas cuando un jugador que tiene ventaja material suficiente para dar mate se le agota el tiempo, mientras que el otro jugador tiene aún tiempo en el reloj, pero no el material necesario. Más adelante veremos una partida ejemplar y polémica que explica esta regla. Finalmente tenemos la regla de las 50 jugadas, la cual afirma que una partida concluye en un empate si durante 50 jugadas ningún jugador movió un peón o capturó alguna pieza. El ex emperador francés Napoleón Bonaparte fue un hábil jugador de ajedrez. Durante sus primeros años como militar empezó a desarrollar un vínculo con este juego, al cual lo catalogaba como primordial para una conciencia mayor sobre las guerras y las estrategias. Y desde luego, existe una apertura que lleva su nombre, aunque en la actualidad es muy raro presenciar a jugadores aplicándolas por su ineficacia. Pero sí que es interesante el planteamiento, ya que apunta a líneas ofensivas con la intervención temprana de la dama. Uno de los récords más impresionantes de la historia del ajedrez fue el tiempo de 40 horas con 42 minutos que duró la maratón de ajedrez realizada en Noruega, por los maestros Magnus Sagafoss y Joachim Berg Jensen, del 22 al 24 de junio de 2015.
Quizá estemos presenciando una época en donde el ajedrez se ha vuelto mucho más popular de lo que era anteriormente. La creación de contenido por parte de múltiples streamers y youtubers ha atraído la atención de otro tipo de jugadores debido a los momentos divertidos y a las colaboraciones con personajes importantes dentro del internet, como el gran maestro Hikaru Nakamura. I can also trade and take, and if takes, I take. If takes, queen e2, queen h4, g3, knight g3, check, c6, queen b7, knight h1, king there. Gotham Chess. F takes e3, queen e3, king a... ¡Oh! Oh my god! El Rubius en su momento, y obviamente la colaboración de MrBeast, fueron puntos esenciales para la formación de una comunidad fuerte y que probablemente siga creciendo. Actualmente el gran maestro noruego Magnus Carlsen posee el elo más alto del mundo, pero además ostenta el pico de puntuación mayor en la historia, con un ponderado de 2889. El máximo título que la FIDE otorga a los jugadores por su excelencia en el tablero es el de Gran Maestro Internacional. Abhimanyu Mishra obtuvo dicha denominación a los tan solo 12 años con 4 meses y 25 días, siendo un total prodigio y talento. Aunque existen algunas conspiraciones respecto al tiempo temprano en que dicho niño pudo convertirse en Gran Maestro, aludiendo a que hubo un fraude en la calificación de su elo debido a partidas boicoteados, y que los padres colaboraron con sobornos, pero no se tienen pruebas fidedignas de ello. El 30 de enero del 2004, el gran maestro danés Peter Hein Nielsen jugó una partida de ajedrez contra ChessBrain, el ordenador de ajedrez más grande del mundo. Constaba de 2070 computadoras ubicadas en 56 países, las cuales combinan simultáneamente su capacidad de procesamiento. El encuentro se llevó a cabo en Copenhague, Dinamarca, y terminó en un empate después de 34 movimientos. Este término alude a las posiciones de ajedrez, en donde cualquier movimiento que haga el jugador solo puede empeorar más la situación que cuente. Personalmente yo desconocía de ello hasta hace poco. Se trató de una estructura que simulaba una especie de autómata vestido de maniquí, con un turbante el cual podía efectuar problemas y jugar a un nivel alto de ajedrez contra aficionados y maestros, aparentemente sin la ayuda de un ser humano. La naturaleza de este mecanismo fue novedad en toda Europa, y el turco logró enfrentar a jugadores notables como Benjamin Franklin, Napoleón Bonaparte e incluso enfrente de la corte de la emperadora de Austria, María Teresa, donde obtenía victorias importantes. Tiempo después se supo que el hombre quien estuvo detrás de ello era Wolfgang von Kempelen, un escritor y ajedrecista húngaro. Lo curioso de este asunto fue que incluso hasta décadas más adelante, e incluso en la actualidad, no se tiene con certeza la explicación de cómo pudo funcionar el turco a precisión, a pesar de que existieron réplicas para intentar exponer sus funciones. Creo que esto es más que todo algo intuitivo, ya que el ser un ajedrecista profesional no tiene muchas salidas económicas seguras. Obviamente existen excepciones, pero esto prima esencialmente del nivel que uno tenga como jugador. Podríamos mencionar a los ajedrecistas de superélite, como Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, Ian Nepomniachtchi, Ding Liren, Danny Dubov, Levon Aronian, entre otros, quienes tienen un sueldo fijo y de ganancias considerablemente altas. Además, se sabe que otra manera de ganar dinero es a través de los torneos semanales, mensuales y aquellos torneos patrocinados por la Federación de Ajedrez, además de el clásico método de hacerse streamers y youtubers, de tal manera que se monetice un canal y la enseñanza de ajedrez se imparta mediante cursos. Pero en general, esta es una realidad difícil, pues se trataría más que todo de una destreza por ocio que como una forma de vivir.
a no ser que cuentes con herramientas que te permiten alguna de estas fuentes de ingreso. El maestro de ajedrez cubano José Raúl Capablanca inventó durante su estadía como campeón mundial del ajedrez una variante de este juego, en donde incluyó 2 piezas nuevas al tablero y una expansión de esta mesa a una amplitud de 10 por 8 casillas. Dichas piezas eran el canciller y el arzobispo. Sin embargo, a esta variante se le agregó otro derivado del tablero, creado por Ed Trice, en donde se intercambiaron estas nuevas piezas por el mariscal y el canciller, tropas que podían moverse como caballo y torre o como caballo y alfil, proporcionando una complejidad mucho mayor y dinamismo en las partidas, aunque actualmente estén obsoletas debido a su impopularidad. En 1989, en la ciudad de Belgrado, Iván Nikolić y Goran Arzović se sentaron para una partida de ajedrez. 20 horas y 15 minutos más tarde, después de 269 movimientos, el juego de ajedrez más largo del mundo en cuanto a número de jugadas terminó de manera oficial en un empate. Existe otro récord igual de largo. En Israel, en 1980, Yedael Stepak y Mashiach Jacob también se sentaron para un juego de ajedrez, pero esta vez hubo un ganador. Después de 24 horas y 30 minutos, y con 193 movimientos, Yedael Stepak derrotó a Jacob Mashiach en el juego de ajedrez más largo del mundo en cuanto a duración. Existen muchas teorías acerca de la explicación sobre el poder de la dama en el tablero, aunque la más difundida relata que durante inicios del siglo XVI el gobierno de la reina Isabel I de España llegó a tener un régimen que, en cierta manera, a través de la imposición eclesiástica, militar y poderío que tuvo el Imperio Español, dictaminó que la figura de la dama o reina sea modificada por una pieza de mayor movilidad y que se equiparara a la grandeza que la monarca reflejaba. Hay que tener en cuenta también que en esos tiempos el ajedrez era un juego muy conocido y jugado tanto por la realeza como en cada estrato social. El Dr. Reinhard Strassaker y el Dr. Hendrik Roloff van Huisten jugaron su primera partida de ajedrez por correspondencia en 1946. Después de 112 partidas, cuando estaban empatados porque llevaban el mismo número de puntos, el encuentro finalizó con la noticia de la muerte de Strassaker, el 13 de octubre de 1999. Ambos jugadores llegaron a conocerse físicamente y tuvieron una relación de amistad muy buena. El ajedrecista argentino Miguel Najdorf jugó contra 45 oponentes en una simultánea con los ojos vendados en una exhibición dada en Sao Paulo en 1947, ganando 39 partidas, perdiendo 2 y haciendo tablas 4 veces. Más tarde, Janos Fletch afirmó haber roto este récord, con un total de 52 partidas jugadas, aunque hubo ciertas vicisitudes en el camino que no oficializaron su performance. Sin embargo, en noviembre de 2011, el maestro alemán Mark Lang rompió el récord de Najdorf jugando contra 46 oponentes. Book for Equality se trató de una campaña protagonizada por el gran maestro Ani Shigiri y Magnus Carlsen con el fin de demostrar la igualdad en el tablero independientemente del color de las piezas que uno elija, para lo cual se disponían a jugar con las piezas negras primero, en contra de la regla original de que el blanco empezaba la partida. Su auge empezó durante marzo del año 2019 y tuvo cierta importancia al tocarse un tema de igualdad racial o tratar de relacionarlo con ello. Todo esto sucedió durante un torneo en el año 1994. Sucede que una de las partidas que disputaban la gran maestra y número 1 del ranking femenino, Judith Polgar, y el ogro de Bakú, Garry Kasparov, se dio un lamentable suceso de jugada ilegal cuando Garry intentó mover 2 veces su caballo. Al respecto, existe un reportaje que narra mejor los hechos. 1 de marzo, quinta jornada del torneo. Kasparov juega con negras. Tiene que realizar su jugada 36 y no dispone de mucho tiempo, porque le faltan 5 jugadas antes del primer control. Excederse del tiempo supondría una derrota. Las imágenes ralentizadas muestran cómo Kasparov desplaza su caballo y llega a soltarlo. Después rectifica y hace otro movimiento con esa misma pieza.
Eso sería legal, solo en el caso de que la pieza tocada no hubiera sido soltada, pero la mano abierta de Kasparov delata lo contrario. Judy Polgar parece mirar extrañada al comprobar la maniobra de su contrincante, pero no hace nada y al filmar su conformidad al final de la partida, anula cualquier posibilidad de reclamación. Kasparov no ha hecho declaraciones ante esta revelación del vídeo emitido por Canal Sur Televisión, pero sí otros implicados en el torneo. Sí, es muy difícil de... En su momento, esto también fue una gran controversia. Durante el 19º Campeonato Mundial de Blitz, se disputó una partida entre Carlsen y el gran maestro Alireza Firouzja. En realidad, toda la partida se dio de manera normal hasta que a Alireza se le agotó el tiempo en una posición que era realmente favorecedora para él, quien contaba con ventaja material como posicional. Aquí es donde entra la discusión. En ese momento de la partida, Magnus todavía tenía en su poder un alfil, el cual podía llegar a dar jaque mate al rival con un número de jugadas correctas, pero para ello tendría que valerse de jugadas impropias o muy malas que el oponente debiese hacer, pero que corresponden a la regla. Es decir, si existe una posibilidad de ganar con el material suficiente, se considera una victoria, y así fue de hecho en los resultados finales, cosa que enfureció a Alireza en ese momento. Должны договориться, и об этом написано в Хартии Национальной Ассамблеи, об общих правилах политической борьбы. И в основе этих правил уважительное отношение к политическому оппоненту, признание равноправия политиков, придерживающихся различных взглядов, стремление к открытому диалогу. La Unión Soviética tuvo un papel crucial en el dominio y beligerancia sociopolítica del ajedrez para todo el mundo. El acto de jugar ajedrez era un símbolo de intelectualidad, de estrategia, de privilegios y de herramienta política. Personas de toda profesión y estatus jugaban, aunque deberíamos resaltar quizá el ejemplo de Vladimir Lenin debido a su influencia en la población o masas, sobre todo durante los años centrales y posteriores a la Revolución Rusa en las primeras décadas del siglo XX. De ahí en más, el ajedrez ruso creció exponencialmente. No era descabellado ver a decenas de señores jugando entre una fila alborotada de mesas con tableros, en las ciudades, en los parques e incluso en las playas. Las confrontaciones con otros países y el nacionalismo preponderante hicieron que los campeonatos y la sensación de competir y patriotismo se llevasen a un nivel incesante de esfuerzo y prestigio.
Durante la Guerra Fría fue evidente esta sensación de revanchismo y superación contra Estados Unidos, y quien era su máximo exponente, Bobby Fischer, del cual se dieron muchos trágicos eventos que narraré más abajo. En concreto, el gran maestro peruano Jorge Cori Tello tuvo dos detenciones significativas en su trayectoria ajedrecística. El primero ocurrió el 18 de noviembre del 2012, cuando se encontraba rumbo a un torneo disputado en Alemania. Fue detenido en el aeropuerto de Múnich debido a que su visa había vencido, ante lo cual los padres del joven Jorge Cori pidieron al ministro de Relaciones Exteriores del Perú que pudiese resolver lo más rápido posible dicho percance, ya que el muchacho no podría llegar siquiera al torneo. La segunda detención se desarrolló en Madrid, España, el 17 de diciembre del 2013. Esta vez se disputaba el Mundial Sub-18 en los Emiratos Árabes, pero fue retenido debido a que la propia Federación Peruana de Ajedrez al parecer se le olvidó tramitar el visado necesario. Como dato adicional, Jorge Cori, así como su hermana, la gran maestra Daisy Cori, han sostenido que el Estado peruano no les ha dado la importancia que merecían por representar internacionalmente a su patria, aseverando además que cuando llegaron a competir en las Olimpiadas de Ajedrez del 2016, el Instituto Peruano del Deporte solo les dio un USB y un tomatodo como premio. La última etapa de la vida del ex campeón mundial Bobby Fischer transcurrió de manera desconocida, alejándose bastante del ajedrez y tomando una postura interesante sobre este juego que más adelante explicaré. El 13 de julio del 2004, el ex ajedrecista estadounidense fue detenido en el aeropuerto de Narita, en Tokio, Japón, siendo cuestionado por una invalidez de su pasaporte y agotando vías legales para evitar su extradición a los Estados Unidos. Pese a los problemas enormes que se dio, sostuvo una posición de querer ser apátrida, es decir, no pertenecer a algún país como ciudadano nacionalizado, aunque finalmente obtuvo una ayuda humanitaria por parte de Islandia y una nacionalidad que conservaría por el resto de sus días. Durante la Guerra Fría se disputaba el torneo de candidatos para dar inicio al Campeonato Mundial de Ajedrez. Y entre la fila de jugadores que iban a definir el match del siglo, se encontraba el gran maestro de la Unión Soviética, Mark Taimanov, quien tuvo una derrota aplastante contra Bobby Fischer, marcando un 0-6 histórico para la reputación de Rusia y siendo contundentemente repudiado. Tratándose de una vergonzosa derrota para la Unión Soviética, Taimanov fue duramente amonestado, privándole de sus derechos, suspendiendo su salario, impidiendo su salida del país y censurado ante la prensa. Se supo que ese mismo año, 1971, artículos de noticias y periodismo alegaron que habían negociaciones entre Taimanov y Estados Unidos para que la victoria fuese pactada y no se permitió algún medio de comunicación público al que Mark pudiese emplear en su defensa. A mediados del año 2016, el fisco realizó una demanda de 100.000 euros al gran maestro Francisco Vallejos Pons. Originalmente la suma era de 600.000 euros, pero sus abogados lograron reducir el monto total. Todo este problema empezó cuando el ajedrecista solía jugar al póker online durante 2011, llegando a ganar un total de 86.000 euros, pero perdió 92.000 en el trayecto, por lo que decidió retirarse ese mismo año. Sin embargo, tiempo después, la agencia tributaria española, al parecer, no había compensado las ganancias con las pérdidas que Paco había saldado, determinando que el dinero que obtuvo debía haberse tributado, y además, mediante una ley que fue modificada y por tanto inapelable, aplicar una sanción. Ante la presión de la demanda, a finales del 2018, el gran maestro anuncia en sus redes sociales todos los problemas que tiene y la incapacidad para poder jugar de forma normal en los torneos, obteniendo apoyo mediático. Eventualmente ganó el caso, pero aún así tuvo que recurrir a pagar por abogados, y en las entrevistas que le hicieron dejaba en claro que no estaba nada alegre de haber ganado el caso, porque era un caso que de todas formas él perdería dinero y prestigio.
Nona Gaprindashvili fue la primera mujer en obtener el título de Gran Maestro y quinta campeona del mundo de ajedrez en la categoría femenina, con una consistente carrera y sobre todo enfrentándose a grandes maestros hombres de su época. Estamos hablando de la década de los 50s, 60s y 70s. Esta última afirmación tiene mucha relación con su demanda a la serie de Netflix Gambito de Dama, ya que Nona aseguró que en uno de los capítulos de este film se llegó a difamar y tergiversar la vida de Nona, aludiendo que ella nunca se había enfrentado en partidas contra un hombre, con el propósito de que la protagonista de la serie, es decir, Beth Harmon, realce su importancia y empoderamiento en la historia. Al respecto, ella pidió una indemnización de $5 millones por daños punitivos contra su persona, de lo cual se sabe que llegó a darse un juicio y la demanda fue exitosa, pero no se pudo saber los detalles del monto que Netflix tuvo que pagarle a Nona, ya que fue de índole privada. Hou Yifan es una ex campeona mundial de ajedrez femenino, de nacionalidad china, y que en múltiples ocasiones ha desplegado un nivel de juego que la posicionó entre los mejores ajedrecistas del mundo. Gran referente del juego femenino junto a Judith Polgar o Humpy Koneru. Sucede que en la última ronda del Tradewise Gibraltar del año 2017, Hou Yifan se dejó ganar inesperadamente por el gran maestro hindú Lalit, en pocos movimientos, como un gesto de protesta debido a que mantenía sospechas de que los organizadores del evento hayan manipulado a los oponentes con quien ella se enfrentaría, enfrentándose a 7 mujeres y solo 3 hombres, un emparejamiento que le parecía sumamente irregular e injusto. Tiempo después, los mismos árbitros se reunieron con la ajedrecista china para demostrar y revisar nuevamente los emparejamientos, concluyendo que, por más improbable o sospechoso que parezca, aquella frecuencia de oponentes era la correcta. Hou manifestó después que pedía disculpas a los aficionados y que su protesta no era solo en nombre suyo, sino en el de todas las jugadoras del torneo, pero dio a entender que no terminaba de creer que todo sea una casualidad. Se sabe además que Hou Yifan renunció una vez a su título debido a sus protestas contra la FIDE respecto a las diferencias en el sistema de eliminatorias del Campeonato Mundial de Mujeres y el Campeonato Mundial Absoluto, negándose a defender su condición de campeona mundial femenina y por lo tanto perdiéndolo. Durante un torneo celebrado en Calcuta un 4 de septiembre de 2009, el gran maestro nacionalizado francés Vladislav Zachev se enfrentó ante el jugador indio Kumar Praveen. Sucede que Vladislav se encontraba en un estado borracho y tras presentarse se sumió en un profundo sueño durante la partida. Nadie quiso despertarle, lo que en la práctica significó para Zachev perder por tiempo en el movimiento 11 tras consumir los 90 minutos que el reglamento otorga para toda la partida. Una vez consumido el tiempo, fue despertado por los árbitros de su sueño etílico. La organización, en un gesto de comprensión, decidió no descalificarle y el francés lo agradeció ganando al indio Suri Baiba. Todos los años, durante las fechas del 13 y 14 de octubre, se da lugar al Día Internacional de la Educación en las Prisiones. En este caso, la FIDE a veces inaugura torneos ajedrecísticos entre presos de diferentes naciones. Quizá uno de los más significativos fue el primer campeonato mundial de ajedrez virtual, desarrollado con representantes de Estados Unidos, España, con su delegación, Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay, Alemania, Portugal, Italia, entre otros países. El motivo principal de estas iniciativas son la reinserción de la actividad recreativa en los presos como un medio para poder crear un ambiente tranquilo y amistoso. He ubicado el caso de Zhang Yongmin muy abajo debido a que no se tiene realmente pruebas para determinar si era ajedrecista o no. Zhang era un hombre campesino, aparentemente jugador casual, que tenía un comportamiento muy violento hacia los demás
y en realidad era un homicida. Vivía en un humilde pueblo del aislado condado de Jining. Este sujeto tenía un largo historial criminal y había asesinado a 11 personas que se tenga documentado, por lo que fue condenado a pena de muerte y ejecutado el 13 de enero del 2013. Escondía los cadáveres de sus víctimas en lugares muy secretos o a veces se los entregaba a sus perros como alimento. Además, llegó en un punto a vender la carne llamándola como carne de avestruz, y durante el juicio nunca pidió perdón, nunca sintió arrepentimiento por todos los daños y asesinatos que cometió. Y hasta aquí la primera parte del iceberg del ajedrez. En el próximo video se abordarán los últimos 4 niveles, con hechos mucho más interesantes y oscuros relacionados al mundo del ajedrez. Ante todo, recalcar que este video no pretende mostrar una realidad absoluta con información dicha. Es evidente que algunas fuentes consultadas carecen de credibilidad suficiente como para ser tratadas en materia de juicio. Tal es el caso del último dato presentado. Pero me atreví a colocarlo ya que merita la temática de este video. Cualquier corrección o consulta que quieran hacerme, déjenlo saber en la caja de los comentarios. Adiós.